Nuevamente, muy buenos días alumnos. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es con los alumnos de la PRE, lo que es el curso de Historia Universal. El día de hoy nosotros nos vamos a enfocar en un tema muy interesante que todos como estudiantes debemos saber, y más que ustedes que están a puertas de culminar el año escolar. Es teoría de la historiografía. Para nosotros enfocarnos o abocarnos qué es historia, primero tenemos que saber la historia con qué va a trabajar o a qué denominamos historia. Si bien es cierto, en alguna oportunidad les habrán preguntado o nos habrán preguntado qué es historia, y nosotros nos podemos a pensar, vemos pues como conocimientos previos, nos dice que la historia son los hechos o sucesos de nuestro antepasado, ¿verdad? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en sí qué es historia y con qué trabaja. Ahora, en el siglo XIV va a aparecer un personaje muy interesante que es Ibn Khaldun, que este personaje que nos va a plantear, nos va a decir que la historia estudia a las sociedades humanas a lo largo del tiempo. Entonces nos está diciendo que la historia, según este personaje, Ibn Khaldun, va a estudiar al hombre a lo largo del tiempo o un determinado proceso. ¿Correcto? Ahora, para que se pueda dar estos estudios existen tres factores. ¿Y cuáles son esos tres factores? Espacio, sociedad y tiempo. El espacio, ¿a qué se refiere? El ámbito donde nos encontramos. La sociedad ya viene a ser el conjunto de personas o dependiendo del tipo de clase social. Y el tiempo, de un determinado tiempo que sea pasado, sea presente, en este caso sea futuro. Un ejemplo muy claro sería, en este caso, si bien es cierto, todo nuestro país, inclusive el mundo, está pasando por una crisis de salud muy espantosa y esperemos que muy pronto lo salvemos. Entonces, para la historia esto va a venir a ser un acontecimiento muy importante que de acá a 5 o 6 años, cuando nos van a preguntar qué pandemias recientemente se podría dar, entonces vamos a poder ver qué es el coronavirus. Ahí estamos viendo que es un acontecimiento histórico, ¿correcto? Ahora, tenemos a la historiografía moderna, que es en el siglo XX, ¿correcto? Esta historiografía va a trabajar con 4. En este caso tenemos el objeto de estudio. ¿Quién va a ser el objeto del estudio? El objeto del estudio va a ser el hombre, ¿correcto? A nosotros nos van a estudiar y a eso se denomina objeto de estudio. Materia de estudio. ¿A qué llamamos materia de estudio? ¿Ya? Van a ser los hechos históricos que se van a dar. Para nosotros poder estudiar, tenemos que automáticamente tener hechos. Y si bien es cierto, tanto en nuestro Perú, en otros países, fuera o dentro de nuestro continente, podemos ver, ¿ya?, que van a suceder diferentes hechos históricos. En este caso, en nuestro Perú podemos ver en el aspecto de historia del Perú, que son las batallas, nuestra independencia, el virreinato, o sea, tantos hechos históricos que día a día lo estudiamos. Entonces, eso viene a ser el material o la materia de estudio. Y tenemos el método histórico. ¿A qué se refiere con el método histórico? Se está refiriendo a la observación indirecta de los hechos históricos. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de este método, ¿correcto?, nos estamos refiriendo que vamos a tener una observación. ¿Por qué denominada indirecta? Porque no vamos a ser partícipe de ese acontecimiento importante, simplemente nos vamos a informar de acuerdo a los sucesos o los acontecimientos o los materiales que nosotros vayamos a tener. En este caso, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar cómo ha sido la invasión y conquista de los españoles en el Tahuantinsuyo, entonces acá podemos ver que es de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque vamos a investigar, ¿correcto? Vamos a aprender. No hay necesidad que yo haya estado presente, pero debido a mi investigación, a mis fuentes de materiales de ello, entonces yo voy a poder automáticamente tener un método histórico. Ahora, existen dos tipos de ciencias.
las ciencias naturales y las ciencias sociales. Cuando nosotros hablamos de ciencias naturales, nos va a explicar en forma teórica y leyes. O sea, las ciencias naturales también va a ser partícipe de esto, sí, pero no va a ser tanto como las ciencias sociales, porque las ciencias sociales va a reservar la capacidad de comprensión de las acciones humanas. En sí, la historiografía se va a abocar más a las ciencias sociales porque va a comprender todas nuestras acciones humanas. Ahora, tenemos una gran diferencia entre historia e historiografía. ¿Qué me dice la historia? Me dice bien claro y preciso que la historia son hechos y eventos. Listo, eso es historia, son hechos y eventos que se van a dar en un determinado tiempo, ¿correcto? Que con el pasar de los años automáticamente vamos a aprender dependiendo el tipo de material o el tipo de método que vamos a utilizar. ¿Cómo se puede dar la historia? En este caso yo lo puedo hacer mediante una poesía, mediante una épica o mediante crónicas, mediante cuentos, mediante relatos. Ahora, ¿quién va a ser el padre de la historia? Lo vamos a tener Heródoto de Halicarnaso. Este personaje es el padre de la historia, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros hablamos de historiografía en el siglo XX, se le denomina o va a tener, mejor dicho, conocimiento o formar parte de la historia, porque la historiografía me dice que es la disciplina que se encarga de la investigación y la escritura de la historia. Entonces, la historiografía viene a ser la disciplina de la historia para que se pueda mejorar y tener una mejor investigación. Ahora, ¿quiénes son los padres de la historiografía? Voy a tener a Heródoto, Halicarnaso, que ya sabemos que es el padre de la historia, y a mi estimado Tucídides. Estos dos personajes son los famosos padres de la historiografía. Ahora, si bien es cierto, como nosotros ya sabemos entonces la diferencia entre historia e historiografía y qué es historia, vuelvo a repetir que la historia es el estudio de hechos y eventos que se van a dar a lo largo del tiempo, ¿correcto? Ahora, para yo poderme enfocar en historia, yo tengo que tener fuentes. Entonces, ¿y qué son fuentes? Las fuentes vienen a ser aquellos materiales que me va a permitir automáticamente conocer de un hecho o un evento. Tengo fuentes de la historia, ¿correcto? Tengo dos, la directa y la indirecta. Cuando nosotros hablamos de directa, nos estamos refiriendo a aquellos personajes que han sido partícipe o formaron parte de un determinado acontecimiento, materia prima, sí, directa. La indirecta, cuando nosotros hablamos de la indirecta va a ser aquel que va a trabajar automáticamente con las fuentes primarias, que lo voy a encontrar en la directa. Ahora, estos tipos o estas fuentes de la historia, tanto directa o indirecta, va a tener tipos. Y en estos tipos nosotros automáticamente vamos a poder ver o mejorar un determinado acontecimiento de la historia. Tengo escritas, tengo orales, tengo materiales, iconográficas y audiovisuales. Cuando nosotros hablamos de escrita, nos estamos refiriendo a los libros, a los documentos, a los periódicos, a las revistas que voy a tener, ¿ya?, para poder mejorar mi historia. En este caso, si yo quiero saber, cómo fue seguimos con el Tahuantinsuyo. Si yo quiero saber cómo fue la invasión y conquista del Tahuantinsuyo, cuántos incas existió, quiénes formaron parte, entonces para yo poder informarme, puedo agarrar, un libro, acá tengo un libro, entonces esto ya vendría a ser un tipo de fuente escrita, ¿correcto? A eso se refiere. No solamente puede ser un libro, también puede ser periódicos, también pueden ser revistas, documentos. Orales. Cuando nosotros nos referimos de orales, en este caso ya viene a ser para la conversación, ya sea cuentos, relatos, historias, mitos,
leyendas. Los orales son aquellos que automáticamente me va a permitir escuchar, automáticamente acá tengo una persona y me va a contar. En este caso puede ser un mito o la leyenda. Tenemos pues de los hermanos Ayar y de Mama Ojo, Manco Cápac y Mama Ojo. Eso vendría a ser oral porque fue de generación en generación pasando eso. Entonces no sabemos si a ciencia cierta es verdad o es mentira, pero eso ya viene a ser un tipo de fuente oral. Los materiales. Los materiales son aquellos que yo pueda palpar, pueda tocar, pueda percibir. Y tenemos un montón de fuentes materiales. En este caso tenemos pues las pirámides de Egipto, tenemos a los toros alados. En este caso en nuestro propio país tenemos a Machu Picchu. Entonces todo eso vienen a ser fuentes materiales o de tipo material, yo algo que pueda ver, que pueda tocar. En las iconográficas nos estamos refiriendo a las fotografías o las imágenes que pueda tener dependiendo de un determinado acontecimiento. Y los audiovisuales ya vienen a ser en este caso pues los videos, los CDs, ¿ya? Inclusive también ahí vamos a encontrar automáticamente también a las fotos. Ahora, toda la historia va a trabajar con ciencias auxiliares y disciplinas auxiliares, ¿correcto? Las ciencias auxiliares me va a permitir de una u otra manera, ¿qué cosa? Poder enfocarme más o poder profundizar lo que es la historia. Acá voy a tener a la sociología, a la economía, a la arqueología, a la geografía, a la psicología y a la antropología. Hay más ciencias auxiliares, pero estas son las principales y las más conocidas. Como bien nosotros sabemos que la sociología es la ciencia que va a estudiar la sociedad, entonces, ¿va de mano con la historia? Sí. Igualmente con la economía automáticamente, ¿qué va a hacer? Va a estudiar las riquezas de un determinado lugar, país o continente. En la arqueología, cuando nosotros hablamos de arqueología, es el estudio de los restos arqueológicos, en este caso de restos fósiles. Y la geografía va a describir el medio geográfico, entonces todo va de la mano. Inclusive con la psicología, ¿qué se refiere? Que va a estudiar el comportamiento del hombre. Y la antropología nos está refiriendo que es la ciencia que va a estudiar los restos fósiles, pero del ser humano. Entonces, todas estas ciencias me van a ayudar a permitir, ¿qué cosa? Tener una mejor historia o una mejor investigación de un determinado hecho. Y las disciplinas me van a ayudar a mejorar. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si yo encuentro, por ejemplo, un resto fósil, obviamente, ¿con qué ciencia auxiliar voy a trabajar? Con la arqueología, ¿ya? Ahora, pero si yo quiero saber automáticamente este resto, cuánto tiempo tiene, entonces para eso me va a servir esta disciplina. Me va a ayudar a mejorar esta ciencia de la historia. Entonces, en este caso yo voy a poder trabajar con la cronología, porque la cronología es una ciencia que automáticamente me va a ayudar a determinar cuánto tiempo, cuánto de periodización tiene ese determinado hallazgo. ¿Ya? Igual es con la numismática. Vamos a estudiar las monedas. Entonces, entre las disciplinas auxiliares tenemos un montón de disciplinas auxiliares, pero las más conocidas tenemos a la numismática, paleografía, epigrafía, cronología y la heráldica. Vuelvo a repetir, ¿existen más disciplinas auxiliares que trabajan con la historia? Sí, al igual que las ciencias auxiliares. Entonces, todo esto, lo que yo acabo de explicar, es lo que está dentro de lo que es de la teoría de la historia. No se olviden entonces que la historia es, ¿qué cosa? Me va a ayudar o va a estudiar hechos y eventos de nuestro antepasado que lo va a relacionar con el presente, ¿correcto? Pero también a un futuro. Y la historiografía va a ser la disciplina que se va a encargar de, ¿qué? De investigar automáticamente parte de la historia. Bueno, alumnos de la PRE, espero que me hayan entendido y nos vemos hasta la próxima. Gracias.